Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con algo que hacemos todos los días casi sin darnos cuenta. Percibir el gusto y el sabor de lo que comemos, de lo que bebemos. Y es curioso porque usamos gusto y sabor como si fueran sinónimos. Pero, ¿lo son realmente? Pues mira, es una confusión súper habitual, la verdad. Y justo hoy el propósito es aclarar esa diferencia, que es fundamental. Vamos a ver cómo podemos separar bien lo que es la sensación pura del gusto, la que notamos en la boca, de esa otra experiencia que es mucho más completa, más rica, que es el sabor. Y es que es algo básico, ¿no? No es solo por disfrutar de una buena comida, que por supuesto también, sino que estos sentidos, nos han ayudado a sobrevivir como especie. Nos dicen, esto es bueno, cómelo, o cuidado con esto, ¿verdad? Tienen esa capacidad de generar placer o rechazo casi al instante. Exacto, totalmente. Ese componente, digamos, hedónico de agrado o desagrado es especialmente potente en los sentidos químicos, como son el gusto y el olfato. Las respuestas que nos provocan son muy directas, o te atrae o te repele. Y eso, claro, evolutivamente ha sido clave. Y además, entender bien cómo va todo esto tiene un interés práctico enorme. Piensa, por ejemplo, en la industria alimentaria. Muy bien, pues venga, vamos a desgranar este asunto. Empecemos por lo más básico de todo. ¿Qué es exactamente el gusto? ¿Y en qué se diferencia del sabor? A ver, el gusto, si hablamos con propiedad, es la cualidad sensorial que se origina en unas estructuras muy específicas que tenemos en la lengua y en la boca, los corpúsculos gustativos. Es lo que detectamos ahí, directamente. Vale, en la boca. Eso es. En cambio, el sabor es una percepción muchísimo más compleja. ¿Depende del gusto? Sí. Pero es que depende de forma crucial del aroma de lo que estamos comiendo. Un aroma que detectamos por la parte de atrás de la nariz, lo que llamamos vía retronasal. Ah, o sea, por dentro, digamos. Exacto, cuando el aire sube de la garganta a la nariz al tragar o respirar. Y no solo eso, es que el sabor integra también otras cosas. El tacto, la textura del alimento en la boca, cómo lo vemos, su aspecto, incluso el sonido que hace al morderlo o masticarlo. Ojo. O sea que el sabor no es solo cosa de la lengua, ni siquiera solo de boca y nariz. Implica también la vista, el oído. Vamos, que la idea que tenemos normalmente se queda muy corta, ¿no? Se queda cortísima, sí. Cambia totalmente la perspectiva. Mira, si nos centramos primero en el gusto puro, el de la boca, tradicionalmente ya desde los griegos, fíjate, se identificaban 4 cualidades básicas: dulce, salado, ácido y amargo. Los 4 clásicos. ¿Y qué nos indica cada uno en plan biológico? Pues el dulce normalmente lo asociamos con energía rápida, ¿no? Azúcares sobre todo, aunque hay otras moléculas que también nos dan esa señal. El salado, pues detecta sales, especialmente las de sodio, que son vitales para el equilibrio del cuerpo. El ácido se relaciona con la acidez, claro, con los iones hidrógeno. Y a menudo es como una señal de cuidado, piensa en fruta pasada o comida en mal estado, que suele acidificarse. Y el amargo es muy interesante porque evolutivamente parece que está muy ligado a detectar sustancias que podrían ser tóxicas. Muchos venenos de plantas, por ejemplo, son amargos. Es como una señal de alarma. Pero aquí es donde la cosa se pone más interesante. Porque hoy en día sabemos que no son solo 4, ¿verdad? Correcto. Ya desde hace tiempo se añadió oficialmente un quinto gusto básico, el umami. Seguro que has oído hablar de él. Sí, me suena. Asociado a cosas sabrosas. Eso es. A sabroso o caldo está relacionado con detectar el glutamato, que es un aminoácido súper común en las proteínas. Así que el umami, en el fondo, nos está señalando, aquí hay proteínas, algo fundamental para nutrirnos. Podríamos decir que dulce, salado y umami nos indican nutrientes, mientras que ácido y amargo son más bien señales de alerta. Entendido. Dulce, salado, umami. Bueno. Ácido, amargo, cuidado. Más o menos, esa es la idea general, sí. Y la investigación no para, ¿eh? Hay bastante evidencia reciente que sugiere que la grasa podría ser considerada como un sexto gusto primario. La grasa como gusto.
Siempre pensé que era más una textura. Claro, la textura es importantísima, pero parece que además podríamos detectarla químicamente. Se han encontrado en la lengua células con receptores específicos para ácidos grasos, así que quizá no solo la sentimos, sino que la gustamos. Aún se investiga, pero es una línea muy interesante. Vaya, pues sí. Y una cosa importante que hay que aclarar, hay sensaciones en la boca que notamos mucho, pero que no son gustos en sentido estricto. Piensa en esa sensación astringente del vino tinto, o lo áspero, a veces un toque metálico, o el picante de una guindilla, o el frescor de la menta, o el calor, o incluso el dolor. Claro, el picante no es un gusto. No lo es. Estas sensaciones no dependen solo de los receptores de gusto. Involucran otras vías nerviosas, las del tacto, la temperatura, el dolor, que también están en la boca, claro. Son parte de la experiencia global, pero no son gustos básicos. Entendido. Queda claro. ¿Y cómo funciona la maquinaria biológica? ¿Dónde están exactamente esos detectores de los gustos básicos? Pues los detectores son unas células muy especializadas, que tienen como unos pelillos, unos cilios, y se agrupan formando los corpúsculos gustativos, como pequeños botones, digamos. Vale. Y estos corpúsculos, la mayoría, están dentro de unas pequeñas protuberancias que vemos en la lengua, que son las papilas gustativas. Hay de varios tipos. Unas grandes al fondo, en forma de V invertida, las caliciformes, otras en los lados, atrás, las foliadas, y luego las más abundantes, que parecen honguitos, las fungiformes, repartidas por la parte delantera de la lengua. Las que vemos si sacamos la lengua mucho. Esas son sobre todo las fungiformes. Pero ojo, también hay corpúsculos gustativos sueltos por la lengua, fuera de las papilas, incluso en el paladar blando y en la parte de atrás, en la faringe. No todo está en las papilas visibles. Ah, mira. Y recuerdo de pequeño, en el cole, el típico mapa de la lengua, que si lo dulce en la punta, lo amargo atrás. ¿Eso es así o es un mito? Pues me temo que ese mapa tan famoso que nos enseñaron a casi todos está bastante superado, la verdad. La ciencia más reciente ha demostrado que aunque pueda haber ligeras diferencias de sensibilidad en algunas zonas, en realidad podemos detectar todos los gustos básicos en prácticamente cualquier parte de la lengua donde haya receptores. O sea que no hay zonas exclusivas. No, la distribución es mucho más uniforme de lo que se pensaba. Puedes notar lo amargo en la punta y lo dulce atrás, aunque quizás con un poco menos de intensidad que en otras zonas. Pero la capacidad está ahí. Ese mapa tan rígido es, digamos, una simplificación excesiva. Vale, aclarado el mito. Tenemos los detectores repartidos. ¿Y la masticación? ¿Qué papel juega en todo esto? Porque es algo que hacemos sin pensar, pero será importante. Importantísimo, fundamental. Masticar hace varias cosas, clave. Primero, tritura la comida, la mezcla con la saliva, que ya empieza a descomponerla químicamente, sobre todo los hidratos. Segundo, ayuda a que la comida coja la temperatura adecuada para percibirla bien. Y tercero, y esto es crucial para entender el sabor del que hablábamos, la masticación libera las moléculas volátiles de los alimentos, esas que huelen. Y al masticar y mover la comida en la boca, esas moléculas pueden subir por la parte de atrás de la garganta hacia la nariz. Es la olfacción retronasal. Sin masticación o con una masticación pobre, la liberación de aromas es mucho menor y el sabor se percibe mucho menos. Claro, tiene todo el sentido. Y ya metiéndonos un poco más en el detalle del corpúsculo gustativo, dentro de cada uno hay distintos tipos de células. Unas son como de soporte, ayudan. Otras están especializadas en detectar dulce, amargo y umami. Y otro tipo distinto se encarga del ácido. El salado parece que también tiene sus mecanismos específicos. Y todas estas células receptoras están conectadas a las fibras nerviosas que mandan la señal al cerebro. ¿Y cómo se convierte, digamos, el azúcar o la sal en una señal eléctrica para el nervio? Pues ahí también hay diferencias. Para el salado y el ácido, que son iones simples, parece que interactúan directamente con unos canales en la membrana de la célula, como si abrieran una puerta y dejaran pasar la corriente eléctrica directamente. Más directo. Sí. En cambio, para el dulce, el amargo y el umami, que suelen ser moléculas más grandes y complejas, la cosa es distinta. Necesitan unirse a unas proteínas receptoras específicas en la superficie de la célula, como una llave en una cerradura. Y esa unión desencadena una serie de reacciones dentro de la célula, lo que se llama segundos mensajeros, que al final son los que abren otros canales y generan la señal eléctrica. Es un proceso más indirecto. Fascinante, la verdad, toda esa bioquímica a pequeña escala.
Y una vez que se genera esa señal eléctrica en la lengua, ¿cómo viaja al cerebro? ¿Y cómo sabe el cerebro si eso que probamos es dulce o es amargo o qué es? Esa es la gran pregunta. Y la verdad es que todavía hay cierto debate sobre cómo se codifica exactamente la información del gusto. Hay como dos teorías principales. Una es la teoría lineal etiquetada. Imagina como si hubiera líneas de teléfono separadas, unas neuronas que solo llevan la señal de dulce, otras solo de salado, etc. Cada gusto tendría su canal exclusivo. Vale, una línea por gusto. Eso. Y la otra idea es la teoría del patrón de actividad. Esta dice que la mayoría de las neuronas responden a varios gustos, pero con distinta intensidad. Y lo que el cerebro interpreta no es la señal de una sola línea, sino el patrón completo de activación de muchas neuronas a la vez, como un acorde musical, donde no importa solo una nota, sino la combinación. Entiendo, la combinación de señales. Exacto. Es probable que la realidad sea una mezcla de las dos cosas, que haya cierta especialización, pero también mucha interpretación de patrones. Aún se está investigando. ¿Y qué caminos siguen esas señales? ¿Qué nervios están implicados? Pues la vía principal para el gusto, desde la parte delantera de la lengua, es un nervio que se llama chorda tympani, que es una rama del nervio facial, el séptimo par craneal. Pero, como decíamos, la sensación completa en la boca es más rica. Así que también participa el nervio trigémino, el quinto, para el tacto, la temperatura, el dolor. Ajá. Otro nervio, el glosofaríngeo, el noveno, recoge información de todo tipo, gusto, tacto, temperatura, de la parte de atrás de la lengua. E incluso el nervio vago, el décimo, recoge señales de la zona de la garganta. Es una red compleja. Vaya lío de cables. Hace una parada importante en el tálamo, que es como una gran estación de relevo para casi todas las sensaciones. Y desde el tálamo, finalmente, la señal se proyecta a diferentes áreas de la corteza cerebral. Algunas parecen más dedicadas a identificar el gusto en sí, esto es dulce, y otras a localizar dónde lo sentimos en la boca. O sea que lo que llega a nuestra conciencia no es un simple «es dulce», es una mezcla ya procesada de «es dulce», «lo siento aquí», «tiene esta textura», «está esta temperatura». Exactamente, es una percepción integrada. El sistema no solo identifica el qué, sino también el cuánto, la intensidad. Y normalmente, a más concentración de la sustancia, más intensa es la sensación que percibimos. Claro. Ahora bien, la sensibilidad que tenemos cada uno al gusto, eso varía una barbaridad. No todos notamos los gustos igual de fuertes. Depende de mil cosas, de la sustancia en sí, claro, su temperatura, de cómo tengamos la boca en ese momento, de la edad, con los años se suele perder sensibilidad, y mucho, mucho de la genética. De la genética. Sí, hay personas que nacen con muchas más papilas gustativas por centímetro cuadrado que otras. Las diferencias pueden ser enormes. Y eso, claro, influye en la intensidad con la que perciben los sabores. Y hasta la forma en que medimos la sensibilidad en un experimento puede dar resultados distintos. Curioso. ¿Y eso de acostumbrarse a un sabor? Si comes mucho de algo dulce, ¿deja de saber tan dulce? Exacto, eso es la adaptación. Si mantienes un estímulo gustativo constante en la boca, la sensación va disminuyendo. Es como si los receptores se cansaran un poco. Suele ser bastante rápido. En un minuto más o menos notas bastante menos el sabor y la recuperación también es rápida cuando quitas el estímulo. Pasa con los gustos básicos y también con otras cosas como el picante. Te adaptas. Ya, te acostumbras. Y relacionado con eso está la adaptación cruzada. Si te adaptas a un sabor dulce, como el azúcar, luego eres temporalmente menos sensible a otro sabor dulce diferente, como la sacarina. Lo interesante es que esta adaptación cruzada es mucho más débil entre gustos distintos. Ah, sí. Si te adaptas mucho al dulce, notas casi igual de bien el salado o el ácido. Y esto, fíjate, es una de las pruebas que apoyan la idea de que los gustos básicos, dulce, salado, ácido, amargo, umami, son realmente categorías separadas en nuestra percepción, porque la adaptación afecta sobre todo dentro de la misma categoría. Anda, qué interesante. ¿Y hay algún fenómeno así curioso, llamativo, relacionado con el gusto? Uy, sí, varios. Uno que a mí me parece fascinante es la potenciación del gusto al agua. El agua normalmente no sabe a nada, ¿verdad? Pues no, a agua. Claro, pero resulta que dependiendo de lo que hayas probado justo antes, el agua puede adquirir sabor. Por ejemplo, si has comido algo ácido o alcachofas, que tienen un toque amargo, después bebes agua y te puede saber dulce. ¿En serio? En serio.
Y si has tomado algo salado, el agua te puede saber un poco amarga. Y si has comido algo muy dulce, te puede saber hasta un poco ácida. Es como si el sabor anterior tiñera la percepción del agua. Qué curioso, nunca me había fijado. Y luego están algunas plantas que son capaces de hackear nuestro sentido del gusto de forma espectacular. Hay una planta de la India, la Gymnema silvestre, que si masticas sus hojas te anula casi por completo la capacidad de percibir el dulce durante 1 hora o más. No me digas. Comes azúcar y no sabe a nada. Exacto, o fruta o lo que sea dulce, nada. Parece que bloquea los receptores del dulce. Y otra muy famosa es la Syncephalum dulcificum, la llaman la fruta milagrosa. Ah, sí, he oído hablar de ella. Pues esta fruta contiene una molécula que se pega a los receptores de la lengua y hace que todo lo que comas después que sea ácido te sepa súper dulce. Puedes comerte un limón a mordiscos como si fuera la naranja más dulce del mundo. El efecto dura también como 1 hora. Madre mía. Es increíble cómo se puede manipular la percepción. Bueno, pues volvamos al sabor, a la experiencia completa. Decías que el olfato por vía retronasal era la clave. Clave no, fundamental. La percepción del sabor, tal y como la entendemos para diferenciar una fresa de una frambuesa, depende masivamente del reconocimiento del aroma por esa vía retronasal. Hay demostraciones súper sencillas y que se conocen desde hace mucho. Prueba a comer algo con la nariz totalmente tapada. Sí, lo he probado alguna vez con un catarro. Pues ya sabes lo que pasa. La mayoría de los alimentos pierden casi toda su gracia, ¿verdad? Se quedan en sensaciones muy básicas. Un poco dulce, un poco ácido, salado. Pero pierdes el carácter, el sabor a fresa, a café, a lo que sea. Totalmente. Te quedas con la textura y poco más. Eso es. Estudios más controlados lo confirman. Es dificilísimo identificar correctamente alimentos como la piña, la canela, el chocolate, la naranja, si tienes la nariz tapada. Solo se reconocen bien los que tienen un gusto básico muy, muy potente, como el vinagre por su acidez. ¿Y el mecanismo exacto cuál era? Pues lo que comentamos antes, al masticar y tragar se liberan moléculas aromáticas en la garganta y al exhalar el aire por la nariz, ese aire arrastra esas moléculas hacia arriba, hacia el epitelio olfativo, que está en el techo de la cavidad nasal. Ahí es donde olemos esas moléculas que vienen de la boca. Si te tapas la nariz, bloqueas ese flujo de aire y adiós aroma retronasal. Entendido. Y es tan importante que incluso la intensidad con la que percibimos los gustos básicos se ve afectada por si olemos o no el alimento al mismo tiempo. Un alimento puede parecernos más dulce si huele dulce, por ejemplo. Entonces, gusto más olfato retronasal. Esos son los dos pilares del sabor. Pero al principio dijiste que había más jugadores en esta partida. Exacto, porque el sabor es una experiencia totalmente multisensorial. No podemos olvidarnos del tacto dentro de la boca. La textura es importantísima. Piensa en lo agradable que es la suavidad de un yogur cremoso, o la sensación crujiente de unas patatas fritas, o la corteza de un buen pan. Claro, eso es fundamental para que algo nos guste. Es que es parte del sabor, no es algo aparte. Hay montones de palabras para describir texturas. Arenoso, viscoso, tierno, crujiente, gomoso, cremoso, fundente. Todo eso contribuye a la experiencia global del sabor. ¿Y mencionaste hasta el oído? Sí, el oído. Parece mentira, pero el sonido que hace un alimento al masticarlo influye en cuánto nos gusta. Ese crunch de una manzana fresca o de una galleta crujiente contribuye a la sensación placentera, es parte de la experiencia. Curioso también. Y por supuesto la vista. La famosa frase de comer por los ojos es totalmente cierta. La presentación de un plato influye, claro. Y sobre todo, el color de los alimentos y bebidas tiene un impacto enorme en cómo percibimos su sabor. Ah, sí. ¿Tanto influye el color? Muchísimo. Hay estudios clásicos. Un mismo yogur teñido de rojo se percibe como más dulce o con sabor a fresa, aunque no lo tenga. O si te dan un zumo de naranja teñido de verde, a la gente le cuesta mucho identificar que es naranja e incluso lo perciben como menos dulce o más ácido que el mismo zumo con su color naranja natural. El cerebro utiliza el color como una pista sobre qué sabor esperar. Es increíble cómo el cerebro mezcla toda esa información de sentidos tan distintos. Y la cultura. Nuestra educación, lo que hemos comido siempre, también juega un papel. Un papel enorme.
importantísimo. El componente cultural y el aprendizaje son gigantes. Hay estudios que muestran diferencias clarísimas en la percepción y, sobre todo, en la preferencia por ciertos niveles de dulzor entre culturas. Piensa en los postres, muy distintos en Occidente y en Oriente, por ejemplo. Ya. O se han encontrado preferencias por sabores muy ácidos en algunas culturas que en otras resultarían totalmente rechazables. Al final, aprendemos a que nos gusten ciertos sabores, ciertas combinaciones, que son las habituales en nuestro entorno. La familiaridad es clave. Claro, los sabores de casa. Exacto. Y ya para rematar el cuadro, aunque es algo más difícil de estudiar científicamente, parece evidente que tenemos una memoria del sabor, muy conectada a la memoria olfativa. Somos capaces de reconocer un sabor que probamos hace años, y esos sabores, igual que los olores, nos pueden traer recuerdos y emociones súper intensas. El famoso efecto Magdalena de Proust, pero con el sabor completo. Vale, creo que ahora sí que tengo una imagen mucho más completa y clara. Si tuviéramos que resumir mucho, el gusto serían esas pocas cualidades básicas que detectamos en la boca: dulce, salado, ácido, amargo, umami y, quién sabe, quizá la grasa. Pero el sabor es la película entera, ¿no? Una construcción que hace nuestro cerebro mezclando el gusto, el aroma retronasal, que es súper importante, el tacto, la textura, el sonido al masticar, lo que vemos, el color, la pinta que tiene, e incluso nuestra memoria, nuestras expectativas y nuestra cultura. Exactamente, has captado la idea perfectamente. Es una integración complejísima, fascinante, que convierte algo tan básico como comer en una experiencia riquísima, multidimensional y que además, no lo olvidemos, cumple funciones vitales para nosotros, desde asegurarnos los nutrientes hasta evitar peligros. Entonces, quizás la próxima vez que comamos algo, sea lo que sea, merezca la pena pararse un segundo, ¿no? E intentar ser conscientes de toda esa orquesta de sensaciones que está sonando a la vez para crear el sabor. Es mucho, mucho más que lo que pasa solo en la lengua. Desde luego. Y ya como reflexión final, podríamos dejar una pregunta en el aire. Si el sabor es una construcción tan personal, tan influida por todos nuestros sentidos, por nuestra memoria, por la cultura en la que hemos crecido, ¿hasta qué punto existe un sabor objetivo o universal para un mismo alimento? O quizás cada persona en el fondo vive una experiencia de sabor única y ligeramente distinta. Ahí lo dejo. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.